Hola amigas, mi nombre es Esther y estáis en el canal de Esther y su mundo de crochet. Bueno, en esta ocasión vamos a hacer esta bonita mochila que es súper útil para este veranito, ¿verdad? Y muy playera. Yo le he metido estos colores porque me parecían muy playeros, el blanco y el azul marino. Y bueno, antes de empezar a nada, os voy a decir que es muy sencilla de realizar. Se trabaja con puntos bajos y una técnica, bueno, una técnica muy fácil es ir combinando hilos. O sea, os voy a explicar dentro del vídeo. Otra cosa que os quiero decir, por favor, cuando veáis los vídeos, verlos hasta el final, ¿vale? Verlos de principio a fin con un papel y un boli. Por cierto, si tú eres asiduo a mi canal o sueles verme, dime si te parece mejor ir haciendo cacho a cacho el vídeo o coger papel y boli primero y ir apuntando. ¿Cómo te resulta más fácil? Así pues nos damos cuenta las demás que sí, que es verdad que así es mucho más fácil. Bueno, lo siguiente, antes de continuar, venga, si no estás suscrita, suscríbete ya para que no se te olvide y le das a la campanita y pones recibir todas las notificaciones en la campanita, te saldrán 3 opciones y le das recibir todas, ¿ok? Porque estoy preparando un montón de cositas ya para el verano, a ver si salimos de esta crisis que vamos teniendo y nos podemos dar por ahí una vueltita. Y claro, en este tiempo he elaborado muchas cosas que os van a parecer muy interesantes. A ver, lo siguiente, materiales. El material que he utilizado yo es este. Mirar, en la descripción del vídeo y en el primer comentario os voy a decir cómo se va la descripción. Muchas me decís que mis vídeos tienen letras o que tienen escritos que no dejan ver. Eso es porque están activados los subtítulos, ¿ok? Yo pongo subtítulos pues porque hay mucha gente que me ve de muchas partes del mundo y me dice, Esther, ¿pones subtítulos? Pues me tiro horas transcribiendo, escribiendo encima y cambiando a diferentes idiomas. Entonces, si os sale eso, todo abajo, en el primer comentario os lo dejo, en la descripción también, ¿vale? Bueno, ¿y qué más puedo deciros de esto? Pues eso, que el material que voy a utilizar es este. Os lo voy a dejar en la descripción. Os voy a decir dónde lo compro yo. Por cierto, si ponéis en el código de compra Esther Crochet, os hacen un 5% de descuento, ¿vale? Es una gracia pues que hace la chica eh, para el canal. Yo he comprado dos madejas, esta azul marino y una blanca, pero tenéis infinidad de colores para combinar, ¿ok? Y un ganchillo de 4,5 milímetros, que luego no veis esto porque os aburre y me preguntáis con qué ganchillo, pues ya os lo digo, 4,5 milímetros, ¿vale? Podéis utilizar cualquier material. Yo os repito, 4,5 milímetros y este material. ¿Que queréis hacerlo más pequeño? Material hilo más pequeño, ganchillo más pequeño. ¿Que queréis hacerlo más grande? Hilo más gordo o doble hilo y ganchillo más gordo. He utilizado este porque la verdad que queda, no hay que meterle nada de endurecedor ni nada. Es con este material se trabaja muy firme y queda muy rígido el bolso, ¿vale? Bueno, y eso os digo, de principio a fin, por favor, ve el vídeo porque además lo vamos a hacer de diferentes formas. Os lo vais a hacer un poquito a vuestro gusto, con cuerda, con borla, sin borla. Os lo voy explicando, ¿vale? No os preocupéis que os lo digo todo. Voy a empezar con un material a trabajar que no es este, porque a la hora de ir a editar este vídeo se habían borrado varios vídeos, así que veréis algunas cositas por ahí que dices, uy, si ahora trabaja con gris, uy, ahora con blanco, ¿vale? Bueno, sin más que contaros, vamos a comenzar, que es muy sencillito. Bueno, para comenzar esta labor vamos a dar 17 cadenetas. Este número es exacto, puesto que luego el dibujo de arriba nos tiene que cuadrar, ¿no? Lleva una serie de rayas que nos tiene que cuadrar. Así que vamos a dar todas 17 cadenetas. Una vez dadas las 17 cadenetas, vamos a dar una cadeneta más y vamos a ir al primer punto. Claro, si hemos dado un punto, vamos al siguiente y hacemos un punto bajo. Y aquí es donde vamos a empezar con los marcadores. De esta forma os va a resultar muy fácil realizarlo. Bueno, en este primer punto que hemos dado ponemos el primer marcador. Y ahora vamos a hacer 15 puntos bajos. Uno, vamos a ver, uno, dos. Vosotras, con el material que vais a utilizar, tenéis que hacerlo bien prietito, ¿eh? Que quede prieto. Vamos a hacer 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos a ver, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Nos queda el último punto del final. Aquí es donde vamos a hacer los aumentos, pero bueno, no os preocupéis porque ya os he dicho que vamos a hacerlo con marcadores y es muy sencillo. Mirad, dentro de este punto vamos a hacer 5 puntos, pero vamos a hacer, mirad. A ver, un punto,
2 puntos. En este segundo vamos a poner un marcador, ¿ok? Aquí en el segundo. Vamos a hacer 3 puntos. Vamos a ver, 2. Este es el tercer punto. Vamos a hacer un cuarto punto y ponemos marcador en el cuarto punto. Y vamos a hacer uno más, un total de 5 puntos. Y ahora vamos a ir trabajando, ¿no veis? Hemos girado, entonces vamos a ir trabajando punto sobre punto hasta llegar al otro extremo. Recordemos, vamos a ir contando, necesitamos 15, así que vamos 1, 2, venga, vamos a ir contando hasta tener los 15. Bueno, ya hemos dado los 15, mirad, aquí en este primero pusimos un marcador para darnos cuenta dónde habíamos puesto el punto, ¿verdad? Bueno, pues aquí en este punto voy a quitar el marcador, ¿vale? Ahí tenemos un punto. Entonces, como tenemos 1, voy a hacer solo 4. Voy a hacer 1 y 2 en el mismo punto. Y aquí en el segundo pongo marcador. Voy a coger otro marcador, voy a abrirlo, 2. Llevo 2 en el segundo marcador. Hago 3 y 4. Y en este cuarto, marcador. Para hacer esta base no vamos a hacer puntos deslizados para cerrar las vueltas. Mirad, a partir de aquí vamos a ir punto sobre punto haciendo puntos, ¿vale? Mirad, es así de sencillo. A partir de aquí ya no se va a notar. Vamos a trabajar punto sobre punto. Aquí si queréis, no sé qué deciros, podéis poner otro marcador pegadito, ¿vale? Porque tenemos que saber dónde empiezan y acaban las vueltas. O poner en este último un marcador que resalte para que sepáis que aquí acaba cada vuelta, ¿vale? O ir contando. Bueno, pues vamos a hacer otra vez todos los puntos hasta llegar al marcador. Es que es así de sencillito. La verdad es muy fácil. Bueno, mirar qué sencillo va a ser a partir de ahora el recorrido. Cuando llegamos al marcador que tenemos puesto, vamos a hacer lo mismo a partir de ahora en todos los marcadores, ¿ok? No hay mucha pérdida. Quitamos este marcador y donde lo tenemos puesto, hacemos 3. Mirad, hacemos 1, 2 y 3 puntos. Como hemos hecho 3, en el del medio, 1, 2 y 3, en el del centro ponemos un marcador. Y seguimos trabajando hasta el siguiente. Ya estoy en el siguiente, pues lo quito. Y ahí mismo hago 3. 1, 2 y 3. Y repetimos, como hemos hecho 1, 2 y 3, aquí en el del medio ponemos marcador. Bueno, no quiero extenderme mucho porque si hago los vídeos largos os parecen muy difíciles y es muy sencillo. Tenemos que ir dando vueltas y cada vez que veamos un marcador, repetimos esto. Dentro de cada marcador, 3 puntos y en el medio de los 3 es donde marcamos otra vez con el marcador, ¿vale? Es así de sencillo. A ver, ¿cuántas vueltas tenéis que dar? Tienen que ser vueltas exactas, así que os cuento. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 vueltas, ¿ok? Para conseguir el número que nos hace falta para crear este dibujo, ¿vale? Así que bueno, venga, vamos a continuar hasta tener las 10 vueltitas. Bueno, y terminamos la vuelta con los 3 puntos en el último punto, ¿ok? En la esquinita. 2 y 3 puntos dentro del mismo. Bueno, mirad, hemos hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 vueltas, ¿vale? Bueno, ahora vamos a empezar, esto va a ser la base, ahora vamos a empezar a trabajar hacia arriba. Bueno, mirad, es muy sencillo. Para pasar este cable, para trabajar hacia arriba, vamos a ir al punto siguiente y vamos a cogerlo desde aquí atrás. Enganchamos aquí el hilo y lo pasamos hacia la parte de atrás. Vamos a ver si puedo. Madre mía, a ver. Venga, ya lo tengo en la parte de detrás. ¿Cómo empezamos siempre el punto bajo? Pues con una cadeneta para coger altura. Y esta primera vuelta vamos a hacerla de la siguiente forma. Mirad, vamos a pasar el punto, vamos a hacerlo hacia aquí y en el siguiente. Lo pasamos por todo
y un punto bajo. Venga, otra vez. Vamos al siguiente, pasamos hacia aquí y hacia atrás. ¿Ok? De esta forma nos va a quedar un relieve y vamos a empezar a trabajar hacia la parte de arriba. Otra vez. De aquí hacia atrás. Bueno, aquí no vamos a hacer ni aumentos ni disminuciones. ¿Y cómo vamos a trabajar? Bueno, ya las siguientes vueltas es simplemente ir haciendo puntos bajos. No vamos a hacer uniones, vamos a hacerlo como aquí en la base, no vamos a hacer un punto deslizado, cadeneta y punto bajo. No, 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 no. Cuando hagamos este último punto de aquí, vamos directamente a este primero que hicimos y trabajamos puntos bajos, ¿ok? Vamos a trabajar en redondo. Podéis ponerle a este primero un marcador y así sabéis dónde empiezan y acaban las vueltas, ¿vale? Para que os quede más regular, pero bueno, tampoco es que haga mucha falta, pero os lo aconsejo. Bueno, pues vamos a ir dando vueltas. Primero esta vuelta cogiendo los puntos, como os acabo de decir, y ya las siguientes trabajando puntos bajos, sin aumentos ni disminuciones, ni empalmes, ni uniones. ¿Vale? Venga, pues vamos a ir tirando hacia arriba, que es así de sencillito. Bueno, hemos dado 3 vueltas. La primera, recordemos, hemos cogido desde aquí abajo y otras 2 más en color blanco sin más, punto sobre punto. Siempre cogiendo el hilo de detrás, ¿ok? Mirad, eso no os lo he dicho, me acabo de dar cuenta. Solo vamos a coger, en vez de coger estos 2 hilos, normalmente el ganchillo lo metemos así. Bueno, pues para este trabajo solo vamos a coger el hilo de detrás, ¿ok? Bueno, en el primer punto que tengamos, mirad, nosotras hemos empezado a unir el hilo desde aquí, ¿no? Hemos pasado hacia arriba y hemos dado una vuelta. Bueno, pues desde ese primer punto, mirad, lo he marcado. Este es el primer punto de la vuelta. Bueno, pues desde aquí vamos a poner un marcador 1, 2. En el segundo, desde aquí, ponemos un marcador. Contamos 15 y ponemos otro. Bueno, os voy explicando sobre la marcha. Vamos a empezar a hacer el dibujo. Para hacer el dibujo, vamos a empezar también a coger el otro color y vamos a ir trabajando con los dos a la vez. Bueno, desde aquí salimos y recordemos que es verdad, se me ha olvidado deciros antes que vamos a trabajar solo el hilo de detrás. Bueno, no vamos a hacer empalmes, todo seguido, ¿vale? Venga, pues este ya lo quito. Este es el que marca justo el primer punto, lo quito de aquí. Bueno, y vamos a coger también el hilo, el otro, el de contraste, y vamos a ponerlo así, porque vamos a ir cogiéndolo y escondiéndolo por detrás. Mirad, voy al siguiente punto, cojo solo el hilo de detrás y encima pongo el azul, ¿vale? Así es como si fuéramos escondiéndolo. Bueno, pues trabajo un punto bajo. Venga, al siguiente. Voy al siguiente y hago un punto cogiendo solo el hilo detrás y siempre el hilo azul o el blanco, el que corresponda. El que no trabajemos lo escondemos. Venga. Mirad, yo voy a llegar aquí. Aquí es donde vamos a hacer el primer dibujo. Luego os enseño un gráfico, ¿vale? Bueno, aquí es donde vamos a hacer cambio de color. Es donde empezamos el dibujo. Ahora nos toca que este punto sea azul. Bueno, voy a quitar el marcador para que no me moleste. Mirad. En el punto anterior al cambio de color, si aquí toca el azul, ahí mismo, en el punto anterior nos paramos y hacemos ya el cambio de color. Mirad qué pasa, si yo pongo el azul, en realidad el punto que nos queda aquí es blanco, ¿vale? Bueno, como solo tengo que hacer un punto en azul, pues cojo, traigo el azul y como el siguiente punto es blanco, para cerrar este, cojo el blanco. ¿Ok? ¿No veis? En realidad, el que queda es el azul. Este punto es el azul. Bueno, pues vamos a seguir trabajando con blanco hasta llegar a este marcador. Recordemos coger solo el hilo de detrás. Vamos a hacer 15 puntos, ¿vale? 15 puntos en blanco. 1, 2, daros cuenta que voy escondiendo el hilo, ¿vale? 3, venga, vamos a seguir trabajando hasta llegar justo al marcador. Llevo 13. Este es el punto 14. Y como tengo que hacer 15 blancos, en el número 15 traigo el hilo hacia mí, pero cambio y cierro con el azul. ¿Ok? Cierro con el azul. Tiro un poquito del blanco y mirad. ¿Lo veis? Este que nos ha quedado aquí en realidad es el blanco, ¿no veis? El punto es blanco. Bueno, donde tengo el marcador. Este marcador lo he puesto para centrar, ¿eh? Bueno, pues desde aquí trabajo el punto en azul, pero lo cierro con el blanco. ¿Ok?
tiramos un poquito del hilo y seguimos trabajando. Y vamos a repetir así 15 puntos otra vez en blanco y uno en azul, ¿vale? Vamos a repetir así toda la vuelta. Bueno, estamos terminando esta primera vuelta y este sería el punto número 15, pero vamos a hacer una cosita. Bueno, os iba a dar una explicación, pero es muy liosa y creo que es así más fácil. Vamos a hacer una cosa, siempre nos va a faltar un punto porque vamos a trabajar sin unión. Sin más, no quiero volveros locas. Entonces, mirad, vamos a echarle, por ejemplo, 4 puntitos hacia atrás, ¿vale? Vamos a echarle 4 puntos hacia atrás y vamos a trabajar en este punto 2 puntos. 1 y 2 dentro del mismo, ¿vale? De esta forma, si ahora contáis, a ver, vamos a apretar un poquito más esto, si ahora contáis, este sería el punto 15, ¿vale? Mirad, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, este sería el 15, ¿ok? Pero vamos a trabajar sin hacer uniones. Normalmente en punto bajo se hace un punto deslizado, se echa una cadeneta y se hace un punto bajo. Vamos a trabajar sin uniones. Entonces, mirad, yo aquí como tengo el 15 ya, voy a empezar con la siguiente vuelta. Ya hemos visto que en el patrón ahora nos tocan 3. Bueno, pues entonces el anterior tiene que ser con el azul. Así que si este va a ser azul, el punto anterior se cierra con azul. ¿Ok? Estamos en blanco, el siguiente es en azul. Como el siguiente es en azul, seguimos con azul. Ya tengo 2, vamos a por el tercero, pero el siguiente es en blanco, pues recordamos, pasamos el hilo blanco, ¿no veis? Y aquí tenemos 1, 2 y 3 puntos. La técnica es súper sencilla. El punto anterior al cambio de color se cierra con el color que va después, ¿ok? Si yo tengo que poner blanco, cierro el punto anterior con el blanco. Si tengo que poner azul, cierro el punto anterior con el azul, ¿vale? Es así de sencillito. Bueno, pues ahora simplemente es seguir el gráfico hasta acabar lo que son las 3 líneas, ¿vale? Y luego seguiremos trabajando solo en blanco la parte de arriba. Bueno, vamos a ver el diseño, cómo se hace. A ver, las que me echáis una mano en el canal y os habéis apuntado a ser miembros, si me ayudáis económicamente, pues me voy a tomar la molestia, ¿no? Ya que me ayudáis a mí, pues yo os ayudo a vosotras. Os voy a dejar el dibujito, ¿vale? Voy a dibujarlo y os voy a dejar el esquema del gráfico. Si no, os explico, es muy fácil. Ya hemos explicado, damos uno, hacemos los puntos y damos el otro azul. A partir de entonces, uno antes del azul y hacemos 3. Uno antes del azul y hacemos 5, ¿ok? Uno antes del azul y ya empezamos. 3, 1 y 3. Uno antes del azul, 3, 3, 3. Uno antes del azul, 3, 5, 3. A partir de aquí, como no veis, siempre vamos uno antes del azul. Y luego, claro, uno después. A partir de aquí, cuando tenemos ya 7, no vamos a hacer 7, hacemos 3, 3, 1 y 3. Y ya es ir repitiendo, ¿ok? Cogéis papel y boli, o le sacáis ahora mismo una instantánea y vais viéndolo. Es muy sencillo. Ya os digo, si queréis haceros miembros del canal, abajo os voy a decir cómo se hace, ¿vale? Las que yo sois miembros, pues os voy a dejar un gráfico dibujado. Ahora me pongo un ratito, tengo para un rato para dibujarlo. Pero bueno, si queréis hacerlo vosotras, lo hacéis así. Si no, las que sois miembros os lo dejo allí, ¿vale? Así de sencillo, así que seguir trabajando hacia arriba. Yo una vez he acabado este dibujo, ya veis que he hecho 3 franjas y he hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 vueltas en total, ¿ok? Pero no os preocupéis, porque todavía aquí os voy a explicar un par de cositas más. Bueno, una vez de que tengamos ya hecha la altura que nosotras necesitamos, ¿verdad? Vamos a poner los agujeritos para meterle el cordoncillo. Mirad, vamos a hacer lo siguiente. Desde esta tira central, bueno, mejor si contamos aquí arriba, ¿verdad? Pues contamos el centro y ponemos un marcador, ¿ok? Aquí justo en el centro ponemos un marcador. Vale, desde aquí vamos a ir contando, mirad. 1, 2, 3 y en el 4 ponemos un marcador. Este lo voy a quitar para no equivocaros, ¿vale? Este es el que marca y en el cuarto ponemos el primero. Y vamos a ir contando y poniendo marcadores. Yo ya os he hecho el trabajo fácil, en vez de tanto lío. Espero que se esté viendo. Lo ponemos en el 4, en el 22, en el 32, en el 51, en el 60, en el 79, en el 89 y en el 107, ¿vale? Vamos contando desde el centro 4, luego en el número 22 volvemos a poner, en el 32, ¿ok?
Venga, una vez de que tenemos ya eso marcado, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Ahí vamos a hacer los ojales para meterle luego una tirita para ajustar la mochila. Bueno, vamos a ir llegando hasta allí. ¿Qué es lo que vamos a hacer cada vez que lleguemos al marcador? Bueno, pues mirad. Llegamos al marcador. Y es lo que vamos a hacer con todos los marcadores, ¿vale? Donde está el marcador vamos a hacer un punto. Y vamos a quitar el marcador. Aquí. Ahora vamos a hacer dos cadenetas, una y dos. Vamos a contar 1 y 2, nos saltamos 2 puntos y vamos al tercero. ¿Ok? Y seguimos trabajando puntos bajos. Venga, voy a llegar un poquito más otra vez hasta el siguiente marcador para que lo veáis otra vez. A ver, yo voy a dar 2 porque el cordoncillo que quiero meter me va a ocupar 2 agujeros. Que vosotras le queréis hacer 3, pues hacéis 3 cadenetas y saltáis 3 puntos bajos, ¿vale? Simplemente es eso. Yo creo que con esos 2 nos vale para meter un cordoncillo, porque tampoco vamos a meter ahí una cosa muy gordita, ¿verdad? Bueno, llegamos al siguiente marcador. Y vamos a repetir. Vamos a ver. Mirad, ¿dónde está el marcador? Hago punto. ¿Ok? Y ya lo quito. Y ahora hago las 2 cadenetas, os repito, para mí son 2, si queréis 3, pues 3. Si hago 2 cadenetas, salto 2 puntos y voy al tercero. ¿Ok? Bueno, pues sería simplemente trabajar esto así para hacer los agujeritos, y luego daremos 2 o 3 vueltas, pues trabajando los puntos. Donde hay cadeneta también trabajaremos punto, ¿vale? Aquí también encima haremos 1 y 2 puntos, ¿ok? Bueno, pues trabajaremos otras 2 o 3 vueltas, lo que vosotras queréis trabajar. Venga, vamos a continuar. Bueno, para hacer los cordones de atrás, lo que son las tiras, las que vamos a llevar a la espalda, yo voy a hacer, por ejemplo, una tira de 4 puntos. Vosotras más o menos calculáis dónde queréis que vayan las tiras, ¿vale? Simplemente sería atarle aquí un nudito, ¿ok? Cojo el hilo, hago una cadeneta y en ese mismo punto hago un punto bajo. Hago uno, en el siguiente el segundo, vamos a ver, en el siguiente un tercero, y en el siguiente un cuarto. Bueno, una vez que tengo los 4, pues como siempre, giramos la labor, y para hacer los puntos bajos hacemos una cadeneta y vamos otra vez haciendo los puntos bajos. Mirad, yo de hecho voy a seguir, o intentar seguir escondiendo aquí el hilo. Vamos a ver, la cadeneta. Esto siempre es mejor trabajarlo encima de las piernas, porque trabajarlo en mesa, no sé por qué, pero a mí se me complica mucho. Igual es la costumbre de trabajar siempre encima de las piernas, y esta no es mi mejor manera de trabajar. Bueno, pues simplemente sería hacer eso, una tira de 4 puntos bajos hasta la largura que vosotras necesitéis. ¿Ok? Volveríamos a girar y volveríamos a trabajar de 4 en 4 una tira. Luego contáis, pues si desde esta esquina, yo que sé, habéis dejado 1, 2, 3, 4 y 5, pues desde aquí también dejáis 5, ¿vale? Que os quede más o menos que sea equivalente, que esté equiparado, ¿verdad? Venga, pues vamos a seguir trabajando, vamos a hacer las 2 tiras. Bueno, para realizar la tapa vamos a necesitar 2 marcadores, ¿vale? Y vamos a empezar dando 7 cadenetas. Venga, hacemos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Mirad, una vez que tenemos las 7, echamos una cadeneta y empezamos a trabajar puntos bajos. Vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Tenemos aquí el de la esquinita, apretamos bien este nudo porque si no nos queda mucho agujero, ¿vale? Bueno, y en este de la esquina vamos a hacer 5 puntos bajos y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver si quiere salir ahora el ganchillo. 1 y ponemos el primer marcador.
Vamos a ver. Aquí ponemos un marcador para no perdernos. 1. Dentro del mismo agujero vamos a hacer 4 puntos más. ¿Vale? Dentro de este mismo agujero vamos a hacer 4 puntos más. 2, 3, 4 y 5. Y vamos a poner un marcador. Vamos a ver que lo tengo abierto. O sea, lo tengo cerrado. Y de aquí para arriba vamos a trabajar 6 puntos bajos, metiendo en el agujerito que nos queda. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, vamos allá. A partir de ahora vamos a trabajar medios puntos altos. Entonces, para salir con medio punto alto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar 2 cadenetas, 1 y 2, y vamos a trabajar dentro de este primer punto un medio punto. Cogemos el hilo como si fuéramos a hacer punto alto, pero sacamos por todos. Ya tenemos uno, vamos a por el siguiente, 2, 3, 4, 5 y 6. Venga, cogemos este marcador y a partir de aquí, bueno, voy a quitar también el otro, vamos a trabajar en esta siguiente vuelta, vamos a trabajar 2 puntos sobre cada punto. 1 y 2. Esto es un aumento, ¿vale? 2 puntos en el mismo punto significa un aumento. Bueno, pues vamos a hacer 5. 1, aquí otra vez aumento, 2, tengo 2 aumentos, voy al siguiente y hago otra vez aumento. 1 y 2, este sería el tercer aumento. Vamos al siguiente y hago 2. 1 y 2, el cuarto aumento, y hago 1 y 2, que es el quinto aumento, y ahí en ese punto pongo un marcador. Subo hasta arriba con 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, vamos a trabajar todas las vueltas con medio punto alto. En la primera damos 5 y en la siguiente damos todo aumentos. En esta nos va a tocar en un punto normal, en el siguiente aumento, un punto normal, aumento. ¿Ok? Este recorrido es de punto y aumento hasta llegar al marcador y aquí siempre trabajaremos 6. Volvemos con 6. La siguiente vuelta sería un punto normal, otro punto normal y un aumento. Un punto normal, otro punto normal y un aumento. ¿Ok? La siguiente, 3 puntos normales, un aumento. La siguiente, 4 puntos normales, un aumento. 5 puntos normales, un aumento. Ok, vamos a trabajar así hasta tener el ancho. Bueno, vamos a explicar otra vueltita más. Bueno, giramos de nuevo, ¿vale? Explicamos una vez más. 1 y 2. Y al principio siempre en ese punto, 1, 2, 3, 4, 5. A ver, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En el punto 6 es donde vamos a meter el ganchillo y hacemos medio punto alto. Bueno, vamos a trabajar 1, 2, 3, quedaros siempre con este número, 4, 5 y 6. Bueno, a partir de ahora, mirad, a partir de ahora, en esta primera vuelta vamos a hacer un punto normal y un aumento, un punto normal y un aumento, un punto normal y un aumento. Venga, pues quito el marcador. Voy a este primer punto y hago un punto normal. ¿Ok? Y vuelvo a poner el marcador para no perdernos. Luego hago un aumento. ¿Qué es un aumento? 2 puntos en el mismo punto.
Vamos a ver. 1 y en ese mismo punto 2. Y repetimos un punto normal y un aumento, 2 puntos, 1 y 2. Venga, otra vez. Punto normal y 2 puntos, 1 y 2. Bueno, pues vamos a trabajar así toda la vuelta. A ver, toda la vuelta no, lo que es hasta llegar al marcador. La siguiente vuelta, bueno, pues de la siguiente vuelta vamos a hacer 2 puntos normales, un punto y en el siguiente aumento, un punto y en el siguiente aumento. La siguiente vuelta, 3 puntos y el siguiente aumento, 3 puntos y aumento. La cuarta, 4 puntos y aumento, ¿ok? Así hasta que tengamos el ancho del bolso. Mirad, este ancho de aquí, el de la parte de delante, o bueno, fijaros por la base, ¿vale? Este ancho de aquí es el que necesitamos para hacer la tapa. Una vez que consigamos hacer el ancho que nosotras queremos para la tapa, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar una cadeneta y vamos a trabajar puntos bajos por la parte recta para que nos quede bien rectito, ¿vale? Simplemente vamos a ir dando puntos bajos por la parte de la tapa, por la parte de arriba. Yo he hecho esto así hasta llegar al otro lado. Una vez que he llegado al otro lado, he hecho una cadeneta y he vuelto a dar otra vuelta de puntos bajos, ¿vale? Mirad, yo ya tengo hecho aquí, lo que pasa que se me ha borrado. Entonces, mirad, he dado una vuelta de puntos bajos, lo he girado y otra vuelta de puntos bajos, ¿vale? Bueno, y así vamos a ver ahora cómo unimos la tapita. Otra cosa, yo le he hecho aquí un agujerito, vosotras le podéis poner un botón, le podéis poner un imán, le podéis poner lo que queráis, ¿vale? Yo le he hecho aquí porque no sé cómo lo voy a hacer, no sé si voy a poner un botón, si voy a poner una borla, bueno, ya veré, pero yo le he hecho un agujero. ¿Cómo he hecho el agujero? Pues más o menos calculando el centro, hemos hecho como los ojales, hemos saltado 2 puntos, echábamos 2 cadenetas, saltábamos 2 puntos y en el siguiente un medio punto, ¿vale? Venga, pues así de facilito es. Bueno, mirar, ya yo he hecho las tiritas ya, ¿vale? Y ya las he unido a la parte de arriba. ¿Cómo las vamos a unir? Bueno, pues desde aquí, desde el centro, miráis esta línea. Bueno, si queréis hacerlo por el otro lado, pues la central, ¿verdad? Subís hasta arriba, igual que hicimos antes para hacer los agujeritos, y marcamos el centro. Y luego unimos aquí los puntos. ¿Cómo los unimos? Pues mirad, yo también he hecho el asa, ¿vale? Y lo he sacado desde aquí, igual que sacamos las tiras de abajo. Entonces, en el asa ahora, la ponemos otra vez aquí, bien rectita. Vamos a quitar aquí este punto, que lo había puesto así para que no se me escaparían los puntos. Y voy a darle una vueltita más porque quiero trabajar de aquí hacia allí. Así que hago otra vez la tira, yo la he hecho de 4 puntos bajos. 1, 2, 3. Mirar, como no me llega el hilo, lo que voy a hacer es soltarle 1. Bueno, para que nos quede bien centradita aquí. Bueno, pues voy a soltarle 2. Venga, entonces desde aquí paso el primer punto y también lo centro. Si antes aquí he dejado un punto, pues ahora aquí voy a dejar otro, ¿vale? Esto es muy sencillito. Y lo unimos aquí, con puntos bajos. Apretamos, ¿vale? Bueno, y una vez de que lo tenemos unido con puntos bajos, hago una cadeneta, estiro y corto el hilo. Luego este hilo lo vamos escondiendo, cogemos una aguja y lo vamos pasando, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver ahora cómo vamos a poner la tapa. Otra cosa, me veis a mí aquí, yo al final le he quitado los agujeritos. He preferido hacerla así, porque yo en realidad, pues para meter la mano y eso me sobra espacio. Entonces, ¿qué he hecho? He trabajado, si contamos desde el centro, antes aquí poníamos un marcador en el centro. Os voy a decir, como todas tenemos los mismos números, pues desde el centro he contado 14 y 14, y por el otro lado lo mismo. He contado desde el centro 14 y 14. Y lo único que he hecho es ir trabajando hasta donde está el marcador. El marcador también lo trabajo, luego voy al siguiente marcador y sigo la vuelta, ¿vale?
Y luego aquí, este alerón que nos quedan, lo he cosido, sin más, ¿vale? Yo lo he preferido hacer así, vosotras si queréis agujero, lo hacéis agujero, y si no, pues nada. Bueno, vamos a ver cómo ponemos la tapa de la parte de atrás. Bueno, vamos a unir la tapa con la parte de atrás. Es muy sencillo, ¿vale? En vez de hacerlo en esta primera hilera, yo voy a hacerla en la de hilera de abajo. Como tenemos reborde, en el hilo que queda suelto, ahí vamos a ir uniéndolo. Vamos a ver, se me engancha con el metro. Venga, vamos a ir en esta primera punta, o sea, en la primera vez, pues le paso un par de hilitos para que nos quede más reforzado. Aunque no pasa nada porque la tapa no tiene ningún valor de sujeción, ¿vale? No va a coger peso. Y vamos a hacer eso, ir pasando hilo sobre hilo, ¿vale? Y vamos agarrando un hilito de aquí y un hilito de aquí. Voy a hacer un poquito más para que veáis aquí también, bueno, os lo muestro también aquí. De aquí, como hemos hecho el punto en puntos bajos, bueno, pues cogemos también un hilito de aquí, ¿ok? Lo pasaríamos así también. ¿Lo veis? De aquí y un hilito de aquí. Vosotras lo vais a ver mejor, ahora igual no lo apreciáis, pero lo vais a ver bien, ¿vale? Simplemente es eso. Pues vamos a coser a la parte de atrás lo que es la tapita. Bueno, chicas, mirad, lo que os decía, trabajo terminado. Vamos a ver un par de repasitos. Yo aquí al principio, cuando empecé esto, las 3 primeras vueltas, no le metí hilo azul porque no sabía si me iba a llegar y al final sí me ha llegado. Así que si queréis ir haciendo ya con hilo azul esto de aquí y esto de aquí, ¿ok? Esto de aquí arriba, pues también le metéis hilo azul. En el vídeo habréis visto que yo no lo metí, bueno, he tenido que soltar varias veces, he tenido que hacer varias veces porque así pues os sale más económico, no hay que comprar 2 madejas, ¿verdad? Y bueno, sí, le podéis meter el hilo azul aquí y el hilo azul también por dentro de esto, ir haciendo, trabajando para que quede más duro. Segundo, mirad, ya os he comentado, yo he cosido esto de aquí. Vosotras, si la habéis hecho ojales, pues simplemente le metéis una cinta, empezáis metiendo por un agujero de aquí, vais saliendo y luego estiráis y así cerráis. Yo he preferido hacerlo así porque la verdad que me resulta más cómodo que andar abriendo, cerrando, entonces os doy las dos opciones. Y luego, para cerrarlo, yo he hecho lo siguiente. Como veis aquí en el centro, he atado una cuerdita. Yo os dije que aquí en la tapa había puesto un ojal, pues mirad, esta cuerdita la paso para atrás y con los restos de hilo que me han quedado, he hecho una borla que también la he cosido aquí, ¿no veis? Espero que se vea bien. Pues también con una trenza lo he pasado por detrás. Este material está muy bien porque como lleva un tipo de cera, se quema, lo aprietas y ya no se suelta, ¿vale? Entonces el material está genial. Hombre, le das unas cuantas nudos, tampoco lo hagáis ahí con un nudito y quemar, ¿vale? Entonces he pasado, ¿no veis? Aquí una cuerda para pasar la borla. He hecho una borla. Si no sabéis hacer borlas, buscar en internet, en YouTube, ponéis cómo hacer una borla. Es muy sencilla de hacer y no quiero estar un cuarto de hora explicando porque el vídeo se hace muy largo. Bueno, y entonces, ¿qué hago? Paso por aquí la cuerdita que he hecho, la paso por aquí y paso la borla. Y la verdad que me ha gustado mucho cómo ha quedado, entonces yo he preferido hacerla así. Vosotras, que no, pues le ponéis una cuerda y la tapa para abajo. Que queréis aquí ponerle un corchete, le ponéis un corchete, eso a vuestro gusto. Habéis visto que la grabación es muy sencilla, ¿ok? Que no creo que se me quede nada por explicar. Por favor, espero que hayáis visto el vídeo de principio a fin, porque si no, no me vais a hacer preguntas, pues que estarán dentro del vídeo seguramente, ¿vale? Yo creo que os he dejado todo explicado, que la verdad que queda súper bonita, os van a pedir un montón. Ha quedado, yo a mí esta ya me la han pedido, no voy a hacer más, la verdad, porque estoy muy liada, muy liada, pero la verdad que ha quedado preciosa. Y la verdad que al estar en vertical igual apreciáis poco. En la comunidad tenemos, mirar, si vais, apretáis Esther y su mundo de crochet, vais directamente a los vídeos. Y hay un apartado que pone comunidad. Os voy a dejar aquí las fotos para que veáis cómo me queda colgada y qué bonita queda y lo útil que es, ¿vale? Bueno, chicas, que no quiero enrollarme mucho, recordaros que no estás suscrita al canal, suscríbete ya, dale a la campanita. Y si me haces el favor y te ha gustado, pues le das a me gusta y le das a compartir. A mí así me apoyas y me apetece seguir haciendo vídeos, porque cuanto más gente me veis, más ilusión me hace, más me hacéis más trabajar, de verdad, ¿eh? Venga, chicas, un besito muy gordo, que espero vuestras votos en el grupo de Facebook. Todo en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Y un besito muy gordo, que os espero pronto. ¡Chao!